Sí, ahora sí. O, Usted me sí, menciona nomás, ¿verdad? profesor, para yo pasar los PPTs. Ya, está bien. Bien, antes que nada, buenas noches con todos ustedes. Mi nombre es Carlos Hidalgo. Soy ingeniero agrónomo de profesión. Actualmente me desempeño como consultor y ponente en lo referente a cultivos sin suelo. Eh, Igualmente también me desempeño como docente en la Universidad Científica del Sur y jefe de producción en la empresa Perulap Ecology, ¿no? Empresa dedicada a la producción de hortalizas hidropónicas u hortalizas bajo cultivo sin suelo. Eh, el día de hoy vamos a ver un referente a lo que es producción de almácigos, ¿no? En el caso, contarle de repente algunas experiencias, algunos tips, de repente pueda compartirles. Y si tienen preguntas, dudas durante el transcurso de esta ponencia, no deben hacerlas, porque la idea es de que todos podamos aprender algo aquí, ¿no? Bien, aquí por ejemplo se refleja en esta primera imagen diversos tipos de lechuga, ¿no? Con dos tipos de sustratos. En la parte baja tenemos una combinación de arena gruesa de río y en la parte superficial, o los 2 centímetros arriba, tenemos lo que es turba, ¿no? Eh, Mayormente, al siguiente, muy bien. Aquí, por ejemplo, sustrato, nosotros en este caso lo trabajamos con sustrato, ¿no? Y un sustrato es cualquier material sólido, ¿no? Que reemplaza el suelo simplemente para cumplir la función de sostén en él. Ese por lo menos es el enfoque principal para poder usar un sustrato. Existen diversos tipos de sustrato de origen orgánico e inorgánico, dentro de los cuales destaca, por ejemplo, la arena gruesa río, o inorgánico, el carbón, el ladrillo trozado, la cascarilla de arroz, la fibra de coco, el musgo, la turba, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier material que simplemente cumpla la función de sostén en la planta. Eso es relacionado a lo que son cultivos sin suelo. Cuando se trabaja con producción en almácigos, que es la primera etapa de todo cultivo, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que darle los cuidados necesarios al cultivo. Y uno de los cuidados necesarios es darle, previamente, que el sustrato que nosotros utilicemos le brinde humedad, húmedo, que le brinde aireación a la misma planta para que a través ingrese el oxígeno y se irén, ya va la redundancia, las raíces para que puedan crecer y desarrollar. Ese por lo menos es lo básico que tiene que tener un buen sustrato. Y lo otro es hacer pruebas de germinación, ¿no? Existen algunos sustratos con unos pH muy bajos y algunos con pH muy altos. Hay que saber diferenciar uno de otro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajo con fibra de coco, lo ideal a la fibra de coco no se trabaja directamente. La fibra de coco tienes que humedecerla, literalmente enjuagarla, quitarle o regularle su pH para que recién pueda ser utilizada. En el caso de la turba, en el caso de este sustrato Pitman, no es necesario, ¿no? Porque viene prácticamente preparado. Y además te brinda lo que la planta necesita. En nuestro caso también nosotros utilizamos como sustrato la arena gruesa de río, la cual antes de hacer el ingreso a las bandejas tiene que ser lavada y desinfectada. Y con lo cual, en este caso, hemos podido desarrollar diversidad de cultivos. Actualmente estamos haciendo inclusive combinaciones de sustratos, ¿no? Como lo vieron en la primera imagen, y lo aprecian acá, los ingenieros Percy y Silvana. Ahí están los experimentos, por ejemplo, aquí están llenando la bandeja con turba, y en la parte de acá están haciendo arena, ¿no? Para poder comparar la efectividad entre uno y otro. Los resultados son alentadores a la fecha, ¿no? Hemos tenido bastante uniformidad, ¿no? Y calidad, en este caso, de los almácigos. Siguiente. Asimismo, también, como les comento,
A veces es necesario la combinación de algunos sustratos, ¿no? Ya que, digamos, como que tú garantizas el óptimo crecimiento de estos. En nuestro caso, nosotros venimos combinando lo que es la arena gruesa río en la parte baja y en la parte superficial, parte alta, utilizamos lo que es la turba. Entonces, con eso, con ese equilibrio de sustrato, venimos encontrando muy buenos resultados a la fecha también. Aquí, por ejemplo, en la imagen, fíjense este sustrato, ¿no? Que creo que lo podemos conseguir en cualquier parte de nuestra casa, de la calle, es ladrillo trozado. Este, por ejemplo, el ladrillo trozado fue un experimento que se hizo en la Universidad Nacional de Tumbes, exactamente hace unos 16 años atrás, aproximadamente, donde probamos lo que es la arena fina, ¿no? Con ladrillo trozado, para mantener un equilibrio de aireación. El asunto es que cuando tú usas sustratos muy finos, especialmente si se trata, por ejemplo, de arena fina, ¿no? Tienden a compactarse, ya que al momento de hacer ríos con tu solución nutritiva, actúa como un filtro y en la superficie se forma como una costra, lo cual, de alguna u otra forma, a través de la insolación y a través de la costra misma, la redundancia, que se forma, comienza a deteriorar las raíces. Y al costado, por ejemplo, ustedes aprecian aquí lo que es ladrillo trozado con gravilla o con fitillo. Con eso también hemos logrado producir lo que es acelga. Siguiente. Y para poder seleccionar un buen sustrato, lo primero es que ustedes, que sea de fácil disponibilidad y comparar lo que son costos. Lo ideal es que se pueda reutilizar continuamente, ¿no? Pero hasta cierto punto, porque un sustrato se puede reutilizar siempre y cuando el cultivo, ¿no? No haya tenido, por ejemplo, antecedentes de algún hongo o presencia de alguna plaga generada por algún hongo o por algún insecto. Las partículas que retengan suficiente humedad y dentro de los requerimientos es todo esto, ¿no? Suficiente humedad, que no se compacte, especialmente cuando les comentaba lo que es la arena fina. Al momento de tú usarla solo la arena fina, tiende a compactarse y actúa al momento de hacer tu riego con solución nutritiva, actúa como un filtro y en la parte superior te forma como costras salinas, lógicamente porque no ingresó los fertilizantes disueltos en el agua y actúa como un filtro. Hay que tener bastante cuidado. Y en algunos casos también se confunde, hay que manejar también lo que son los riegos, especialmente en condiciones de verano son importantes y hay que saber manejar los sustratos de origen orgánico, ¿no? Especialmente lo que es una turba, lo que es un musgo, lo que es una fibra de coco, ya que como son provenientes de este caso de vegetales, retienen más humedad que un sustrato inorgánico. Entonces, en condiciones de frío, por ejemplo, si yo riego todos los días, voy a generar pudrición en las raíces por falta de oxígeno, ¿no? Redundancia, en las raíces. Entonces, es regar solamente cuando se requiere, no es de regar todos los días. Hay que ver también y tomar la decisión de regar viendo cómo amanece el día, ¿no? Si el clima, por ejemplo, amanece un clima sombrío, con lluvia, no es necesario regar. O lo otro también es ir, visualizar y tocar el sustrato. Si el sustrato está húmedo, no necesita regar, porque si no, pues también saturar el cultivo, por ende las hojas se van a tornar de color amarillento y poco a poco van a comenzar a morirse y generar un ambiente propicio para la propagación de algún hongo como Phytophthora o Rhizoctonia, ¿no? Que en este caso ataca lo que es raíces y una muerte progresiva y lenta en la planta. Hay que saber manejar también lo que son los riegos. En condiciones de verano, se pueden dar inclusive entre uno, dos, inclusive hasta tres riegos. Pero vuelvo a repetir, hay que regar cuando el cultivo lo necesita. No regar porque de repente a mí me dijeron, ¿sabes qué? Hay que regar tu almácigo todos los días. Mentira. Hay que regar cuando el cultivo lo necesita, especialmente cuando son condiciones de frío o bajas temperaturas. Asimismo, es necesario también dar al cultivo lo necesario, ¿no? Lo vital a través de la nutrición propia.
¿no? Del agua disuelto en ello, ¿no? Y asimismo, también saber trabajar con las bandejas. Existen bandejas de almacenamiento de diferentes medidas y diferentes cantidades de hoyo. Vale de 72, de 242, de 512 hoyos. Mientras más hoyos tenga una bandeja, los espacios se van a reducir, ¿no? Entonces, hay que saber manejar, por ejemplo, los niveles de nitrógeno. Muchos usan la misma formulación de una lechuga, por decirlo, o de una solución nutritiva, y echan la mitad de dosis en los almácigos. Eso está bien, pero está bien cuando tú utilices una bandeja, por ejemplo, de 72 hoyos, que te va a brindar el espacio necesario para que el cultivo o la raíz en sí pueda desarrollar. Pero ¿qué pasa si tú utilizas esa misma formulación en una bandeja del mismo tamaño y con mayor número de hoyos? Sabiendo que lo que van a tener es un poquito nada más. Entonces, ¿qué es lo que vas a generar? Generar que la planta crezca muy rápido, compitan entre ellas y prácticamente se estiren. Y al momento de tú llegar a tus 30 días o tus 25 días, cuando realmente tienes que trasplantar, vas a encontrar unas plantas que van a parecer culantro, ¿no? Entonces, va a haber mucha competencia, planta por luz y por nutrientes. Y vas a tener desuniformidad. Entonces, lo que yo recomiendo acá es que en una formulación, normalmente el nivel de nitrógeno en cultivos de hoja se maneja de 190 a 200 partes por millón, normalmente. Cuando trabajas con bandejas de mayor número de hoyos, yo recomiendo en este caso trabajarlo con 70 u 80 partes por millón, lo cual a nosotros nos da muy buenos resultados. Asimismo, también es indispensable incrementar la cantidad de potasio cuando se aprecie que el cultivo se está estirando, ¿no? El potasio ayuda a desarrollar al cultivo, no a crecer, sino a desarrollar, ¿no? Entonces, ese es uno de los tips inicialmente que podría darles, ¿no? Bajar el nivel de nitrógeno y subir la cantidad de potasio. Cuando se trabaja y quieres que la planta no se te vaya, como una vez decís, se te vaya o se te pase, ¿no? Y tengas unos almácigos más uniformes, de repente más chatitos, como se dice, más pequeños, pero bien robustos y bien alimentados. Cosa que cuando tú los sacas, van a aparecer polvo en esos almácigos, que conforme los vas a prender, van a enraizar, van a buscar de dónde sujetarse. Y te da por seguro que van a tener mejor éxito en ello. Siguiente. Siguiente. Yo, por ejemplo, gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar 4 años en Chile, ¿no? En un proyecto denominado Producción de Alimento en el desierto más árido del mundo, ¿no? Trabajamos en el desierto de Atacama. Normalmente ahí, por ejemplo, era un poco difícil conseguir sustrato. Y lo que podíamos conseguir era fibra de coco, algo de musgo triturado, y yo creo que una combinación de un sustrato, creo que era perlita, lo máximo que podíamos conseguir. Pero sin embargo, como se los comenté al inicio, hay que saber manejar un sustrato orgánico, especialmente de origen orgánico, hay que saberlo manejar. No es de regalo todos los días, es de regalo cuando se necesita. Y aquí, por ejemplo, imagen, pero en paz descanse mi amigo Doco, tenía sus almácigos. Dicho sea de paso, era el personaje más entusiasta del grupo. Con 84 años era, digamos, un maestro haciendo y desarrollando almácigos. Entonces, fíjense aquí esta bandeja de termopor, ¿no? Tienen acá, y él trabajaba con sustratos orgánicos, ¿no? Y a veces a las personas, especialmente las personas un poquito más adultas, sin ánimo de discriminar, a veces son un poquito difíciles de convencer, ¿no? Cuando tú les quieres como cambiar su método de trabajo o ciertos protocolos que quieren. Entonces, es un poquito, salvo el caso que cuando le demuestren lo contrario. Entonces, lo que nosotros hicimos acá era irnos a la playa y buscar conchilla de mar. Y notamos lógicamente las diferencias, ¿no?
La conchilla de mar, pues la tienes en toda la playa regada. Y justamente comenzamos a hacer niebla, sacarle las partículas finas y utilizarla como sustrato. Y esa fue nuestra mejor alternativa a la fecha, con lo cual nosotros pudimos y se puede hasta la fecha desarrollar buenos almacenes, con un sustrato propio de la zona. Especialmente, vuelvo a repetir, en una zona desértica es difícil conseguir realmente materiales e insumos que te puedas. Tienes que jugar prácticamente con tu imaginación y, y tratar de desarrollarte en ese ambiente bajo esas condiciones o adaptar esas condiciones a tu ritmo de trabajo. Entonces aquí vuelvo a repetir, utilizamos conchilla de mar, ¿no? Como aprecian acá, era un sustrato que nosotros en este caso lo trajimos, pero el manejo realmente, o la persona que lo manejaba, regaba todos los días. Entonces causaba mortandad en el cultivo. Y aquí al lado derecho tenemos el almacén con conchilla de mar, con la lechuga roja variedad Black Rose. Siguiente. A ver, vamos a ver por aquí un toque. Buenas noches, la arena se puede mezclar con humo de lombriz, ¿cuánto sería la proporción? Claro, en este caso yo recomiendo lo que son compost y humos, que el material esté bien descompuesto, prácticamente que no tenga olor. Me he topado en algunas cosas, en algunos casos que utilizan compost mezclado con arena, pero a veces el compost no está como muy fresco, no está muy bien descompuesto. Entonces, un compost o un insumo orgánico realmente no debe presentar un olor, debe ser un poco neutro, si se podría decir así, ¿no? y seco, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque prácticamente para poder preparar estos insumos, sea un compost o sea humo, se va a requerir lo que es guano de algún tipo de animal, sea vaca, sea chivo, sea cualquier otro tipo de ganado, quizás, ¿no? En lo cual ese guano, al momento de recolectarlo, tiene orín o tiene orina. Entonces, lo ideal es despejar, porque esa orina, si utilizas así fresca, ¿no? Y no está bien descompuesto, y usas ese insumo, vas a tener mayor contenido de urea y sales, y eso te va a quemar los cultivos. Entonces, lo ideal es poner a secar muy bien ese guano antes de recolectarlo para hacer la preparación. En el caso de huevos de bris, sí podrías utilizarlos, sí podrías utilizarlo. Yo, por ejemplo, no he trabajado directamente con humo de lombriz, pero sí he trabajado con compost mezclado con arena. La proporción más o menos que yo he dado ha sido un 80% de arena trabajamos con arena, cascarilla de arroz 10% y 10% de compost. Esa fue una mezcla que hemos hecho últimamente para la presión. 80% arena, 10% de cascarilla de arroz y 10% de compost, ¿no? Creo yo ser casi similar, o de repente un poquito menos la cantidad de humo de lombriz, porque es más concentrado este tipo de insumo, ¿no? De repente yo te sugeriría trabajar con 80% arena, trabajar de repente con un 5% de humo de lombriz y 15% de cascarilla de arroz si es que quieres mezclar. Ir incrementando poco a poco. Nunca, no lo he hecho, ¿no? Solo he combinado sí con compost, pero humus. A ver, ¿dónde se consigue la arena río? Bueno, la arena esa río es la misma arena de construcción. Es la misma arena de construcción, ¿no? Con la que construí bueno, las casas y todo esto. Es la misma arena, la arena gruesa. De preferencia arena gruesa, ¿no? Tengo entendido que venden por cubos, ¿no? Un camión, por ejemplo, de 10 cubos, 10, 12 cubos, hasta hace unos meses atrás estaba algo de 380 soles, creo. 12 cubos, vamos a ver, de esa línea de construcción. En el caso del sistema río que se utiliza para los almácigos, en el caso del sistema, bueno, inicialmente nosotros instalamos unos aspersores. Eh, Tuvimos unas ventajas y unas desventajas. La ventaja del aspersor es que, lógicamente, prendes una llave o prendes un botón y te regó. Pero descuidas
la evaluación en sí del almacén. Claro, prendes, listo, ya está, y te vas. Pero no. Yo personalmente recomiendo, de repente no sé, comparto mío, recomiendo hacerlo de forma manual. Al hacerlo tú de forma manual, tú te vas dando cuenta de cómo va yendo tu almacio desde la base hasta arriba. Tú vas viéndolo y apreciándolo y observándolo. Cuando uno está más pendiente en el trabajo de sus cultivos, así tenga 10.000 plantas, va a identificar la planta que está enferma, automáticamente. Y va a saber dónde está y va a tener mayor criterio y cuidado para poder actuar de forma inmediata, ¿no? Vuelvo a repetir, hubieron ventajas y desventajas al hacer un tiempo de río, porque lo hicimos inicialmente con aspersores. La otra ventaja fue que los laterales no mojaba muy bien, y lo otro que también acumulaba mucha agua. Entonces, al momento de hacerlo de forma manual, con una regadera de lluvia fina, o de 1000 hoyos, como le conoce, no maltratas el almácigo y lo haces de acuerdo a la misma necesidad. Depende de plantas que no requieren mucha agua, porque de tan grande, tan formada, ya tienen sombrita. Entonces, por eso vuelvo a repetir, yo personalmente recomiendo hacerlo de forma manual. Vas a tener un mejor contacto con tu cultivo y vas a conocerlo mejor. En el caso de la fertilización, vuelvo a decir, o sea, nosotros trabajamos con formulaciones hidropónicas, ¿no? Quienes hablan, hacen las formulaciones, hacemos formulaciones en base al tipo de cultivo, a la época también, ¿no? O el estado fenológico del cultivo, y en el caso de almácigos, como les dije, yo tengo una bandeja, por ejemplo, qué sé yo, de 72 hoyos, una bandeja de 50 por 30 centímetros de ancho. Una bandeja de este tamaño, 72 hoyos, donde voy a tener los hoyos con una mayor profundidad, un mayor diámetro para poder insertar de repente mayor cantidad de sustrato. Pero si tengo una bandeja del mismo tamaño, con mayor número de hoyos, es decir, de 242 o de 512, los espacios que van a tener son más pequeños. Y al momento, si yo le pongo una solución normal, como de una lechuga normal, a mitad de dosis, o entonces, lo que voy a hacer, voy a incorporar nitrógeno, entonces la planta va a comenzar a crecer. Al momento de crecer, varias plantas en sí van a competir por luz, y unas van a ser más pequeñas y unas más grandes, ¿no? O si no, la planta se te va a disparar muy rápido. No te va a dar mucho chance, salvo el caso que lo trasplantes antes de tiempo, ¿no? De poder manejar tu planta. Para este caso, cuando trabajen con almácigos, como le dije al inicio, de mayor número de hoyos, yo bajo la cantidad de nitrógeno en esa formulación. La bajo inclusive hasta la tercera parte. Entonces, ¿qué le hago a la planta? No le proporciono mucho nitrógeno para que no se vaya muy rápido en crecer. Le proporciono un poco más de potasio, sí, para que desarrolle. Y lógicamente va con lo que es el fósforo, el calcio, el azufre, o sea, una formulación completa, pero con menos nitrógeno. Ese es lo que yo hago cuando trabajo con unas bandejas de mayor cantidad de hoyos. ¿Cómo tener una buena bandeja? Más que yo. ¿Y cuánto tengo que echar? Muy bien, como les comentaba, aquí se hacen formulaciones nutritivas, ¿no? Yo, por ejemplo, hago las formulaciones para almácigos, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? Necesito un almácigo de lechuga. Ya, muy bien. Un almácigo toma tanto. Ya. ¿A los cuántos días quieres sacarlo? 30 días. Perfecto. Yo, por ejemplo, en lo que hacemos nosotros, hacemos un solo almácigo. 30 días el almácigo y de frente al trasplante directo. Un solo trasplante. Y ahí, en esa formulación que yo hice, le reduzco a la tercera parte de la cantidad de nitrógeno en la misma formulación. Y preparo con menor cantidad de nitrógeno. Pero vuelvo a decir, esa es parte ya de la nutrición en sí del cultivo. Y con eso hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Anteriormente lo que se hacía era, no, ya la solución hidropónica lechuga, bien, el 100%. En almacén trabajamos al 50%, perfecto. Pero en bandejas de menor cantidad de hoyos. Cuando tienes más hoyos, no puedes hacer eso porque se te va a ir muy rápido la planta. Va a crecer. Porque además que la cantidad de sustrato es menor, entonces no va a tener mucho espacio la raíz para comenzar a dispararse. Y se van a elongar muy rápido. Abraham dice, buenas noches, ¿cómo tener una buena raíz? Bueno, dentro de
De la fórmula nutricional, lo que se incrementa ahí también es la cantidad de fósforo, ¿no? Llevando, por ejemplo, a 50, 60 partes por millón de fósforo en la formulación. Y con eso también se mejora un mejor anclaje. Lo otro, una ventaja, miren, que yo, por ejemplo, he visto. Anteriormente, nosotros trabajábamos. Imaginen que esta es mi bandeja. Imaginemos que esta es mi bandeja. Anteriormente, la poníamos en una mesa y a la mesa la forramos con un plástico. Y quedaba el plástico de esta forma. Entonces nosotros regábamos, ¿no? Regábamos. Y en el plástico, lógicamente, se almacenaba agua. Entonces, al momento de incrementarse la temperatura, esa agüita calentaba y poco a poco le iba causando daño a la raíz porque está en contacto en el mismo plástico, agua caliente o agua tibia, y están las raíces. ¿Cómo lo hemos solucionado? Hemos solucionado simplemente quitando todo el plástico y poner malla así o alambre, ¿no? Y ponerlo prácticamente en el aire. Cuando tú pones la bandeja o la base de la bandeja en el aire, literalmente hablando, la raíz no tiene por dónde tomar no tiene que buscar el agua, ¿no? Y como no lo va a encontrar afuera, va a meterse adentro, va a meterse, vuelvo a repetir acá, y va a enroscarse acá. Y va a formar una mejor masa radicular. Si es que yo tengo mi almacén prácticamente en el aire, con un alambre acá y un alambre aquí, colgado ahí nomás. Pero si yo le pongo una base, sí, la raíz se vuelve floja, porque como va a tener agua disponible, simplemente la va a tomar cuando ella quiere. Y la raíz tiende a ser un poco floja, ¿no? Y no va a tener un buen desarrollo. Pero si yo dejo el biomásico o biobandejas en el aire, va a formarse dentro. Va a querer salir y como no encuentra el agua ahí afuera, simplemente va a regresar a buscar su humedad. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, los pasos que nosotros seguimos, en el caso de lo que es arena gruesa río, la arena se lava, se desinfecta con cloro al 1%, ¿no? Es decir, 10 mililitros de lejía o de cloro en sí por cada litro de agua. 10 mililitros de lejía por cada litro de agua. Trabajamos con solución de cloro al 1%, de lejía en sí, ¿no? Lavamos, desinfectamos, enjuagamos, ¿no? Y el sustrato ya limpio y desinfectado lo incorporamos en las bandejas que están acá. Bueno, aquí son bandejas de 72 hoyos porque no se sean vacíos, en este caso, de lechugas. Y otro método de poder sembrar que no sean bandejas, podemos utilizar vasos de termopor de 8 onzas. En el caso, si es que yo quiero trabajar con tomates, con pepinos, con pimientos, con zucchinis, con berenjenas, con ají, con todo tipo de cultivos de frutos, me sirven estos vasitos. ¿Ya? Y algo que deben de tener en cuenta. Bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, imaginen que este es el vaso, ¿no? Al vasito hay que hacerle huequitos, 3 huequitos a la altura. Pongo aquí mi dedo y aquí hago los huequitos. 1, 2, 3 huequitos. ¿Qué me permite eso? Simplemente que cuando yo voy a regar, ¿no? Y no se sature de agua. Simplemente los huequitos van a servir como desfogue. Va a servir como desfogue de agua. Y lo poco que pueda quedar de agua le va a servir como termino en la parte alta, aquí le hago los huequitos, 3 huequitos. Si quieren, y hay punto de termopor. Eh, a ver, mis bandejas son de 406, 512, 200, claro. Sí, está bien, o sea, mientras más mientras más hoyos tengas, luego vas a utilizar menos sustrato, si es que tiene el mismo dimensionamiento la bandeja, ¿no? Puede ser una bandeja de 50 por 35, de medida 50 de largo, 35 de ancho. Pero
pues yo puedo tener bandejas de 72 hoyos, de 200 hoyos o de 512 hoyos. A eso me refería. Yo pienso que entre más agujeros de drenaje es mejor, o me equivoco. En realidad también hay que retener un poco la humedad, porque si mientras más dreno, también prácticamente se va a perder muy rápido la solución o el agua en sí. Y la planta o el sustrato no va a durar mucho, se va a secar. ¿Ya? Y después viene el estrés en el cultivo y la propagación de hongos. Muy bien, entonces, una vez que yo pongo aquí el sustrato lavado en estas bandejas, procedo a lo que es siembra o encajonado inicialmente, ¿no? Donde yo le hago un huequito, bueno, trabajamos con moldes, le hacemos huequito a estas bandejas, ¿no? Un molde, sembramos y posteriormente comenzamos a regar. Esta es una regadera de lluvia fina, es como una ducha muy finita, que realmente no le causa daño al cultivo o a la semilla, porque si lo hacemos con una manguera, la semilla puede saltar a otro hoyo. Y cuando vamos a buscarlo hay semilla, y van a aparecer en algún lado 2, 3, 4, 5 semillas por el riego excesivo. Entonces, dice un riego suave, ¿no? Por ejemplo aquí. Asimismo, también se trabaja sistemas de protección, especialmente cuando las condiciones climáticas varían. Por ejemplo, cuando hay frío, hay que ponerle cobertor a los almácigos. Aquí hicimos un ensayo de 1000 plantas. 1000 plantas en la misma casa maya. Dentro de la casa maya teníamos plástico blanco como piso, pusimos 1000 vasitos y una parte la forramos con plástico transparente o aerofil aquí. Iban 28 días aproximadamente, y por ahí de las 1000 plantas se iban asomando unas 10, 15, de todo, ya que el tomate en este caso no le gusta mucho el frío, porque es más propenso a todo tipo de enfermedad. El tomate es uno de los cultivos más plagosos que puede existir, pero previniendo y controlando, te va a dar, lo puedes llevar a cabo. Entonces aquí lo que hicimos en tomate, le hicimos esta estructura internamente, con plástico. Las plantas tenían 25, 28 días, y acá vuelvo a repetir, de las 1000 plantas, o claro, las 1000 plantas que sembramos en la parte externa, germinaron 15, 16 plantas, no creo que fueran más. Sin embargo, donde se le otorgó calor o se conservó mal la temperatura, la planta ya tenía 10 y 12 centímetros de edad y estaba apta para trasplantar. Bueno, aquí no sé si se aprecia la mancha, que están ya la planta ya germinada y ya lista para trasplante, mientras que acá todavía ni salía porque estaba más expuesto, en este caso, al frío. A ver, tal como está la imagen, si no, pues ya. Me gustaría saber, o sea, si usas algún tipo de solución o solamente usas agua en tus riegos. Es José Raúl Quispe. De acá, para asegurar una buena desinfección de bandejas, ¿qué producto utilizar y por qué tiempo lo aplica? En realidad nosotros usamos hipoclorito y calcio, ¿no? O a veces usamos lejía o cloro, en realidad. Y lo utilizamos, por ejemplo, en hipoclorito y calcio. Si quiero lograr una muy buena desinfección, pues trabajo entre 400 partes por millón de cloro. Y lo que utilizamos nosotros de hipoclorito, usamos en un bidín de 1000 litros de agua, un tanque cuadrado de 1000 litros de agua, le echamos medio kilo de hipoclorito. Lo removemos y ahí ponemos a desinfectar las bandejas o el sustrato también. Y lo ponemos por un espacio de 10 minutos nada más, no más. Si queremos, lo podemos dejar, pero no le veo la necesidad de poder hacerlo. Con 10 minutos es suficiente, saco, enjuago y utilizo. Y con eso se tienen buenos resultados. ¿Para cuántas bandejas se tenía el caso de sustrato? El sustrato, por ejemplo, el Pitman, alcanza un total para 90 a 95 bandejas, aproximadamente. Es el dato que yo puedo tener. Y lógicamente, como les decía, nosotros combinamos el sustrato con arena de río. Bueno, ¿pero cuál es la temperatura para lograr que la germinación de las semillas sea un tiempo óptimo? Eso va a depender mucho del tipo de cultivo que trabajes, ¿no? Pero por lo menos yo te podría decir que una temperatura óptima para que desarrollen los almácigos puede estar o que sea superior a los 18 grados. 18, 20, 22.
Mientras más se incremente la temperatura, hasta cierto límite, lógicamente que puede ser hasta 28, 25 grados, de 20 a 25 grados, la planta te va a crecer muy bonita. Si es que hace mucho frío, se va a retrasar. Y si es que hace mucho calor, también la planta puede quemarse o deshidratarse muy rápido, ¿no? Por favor, ¿cuál es el periodo ideal? Sí. Y aquí, como le digo, esta es una realidad de ayuda fin. Hay que en la nutrición, por ejemplo, si quieren lograr buenas raíces, no metan mucho nitrógeno en su formulación. No echen mucho nitrógeno. No echen mucho amonio, no echen mucha... O algunos utilizan mucho. No le echen, échenle poquito nomás. Y no tengan miedo que la planta no crezca, porque la idea es que no crezca, sino desarrolle. Que desarrolle mayor cantidad, masa radicular, para que ese cultivo, cuando lo trasplantes, explote y ahí se dispara solo. Y aquí nosotros, voy a repetir, en esta imagen, protegimos al cultivo. Y nos llevó 10, 12 centímetros, mientras que acá todavía de los 1000 vasitos germinaron como 15. Sí. Bueno, hola Alfredo, creo que nos conocemos, Alfredo Sonali. Bueno, nosotros, vuelvo a repetir, personalmente yo hago formulaciones y las trabajamos de manera, eh, digamos, práctica, ¿no? Porque, bueno, yo trabajo con la empresa Perulab y las formulaciones en este caso las hacemos, ¿no? Las hacemos de acuerdo a la necesidad del cultivo, ¿no? Lógicamente que guiándonos primeramente de un análisis de agua, ¿no? Y trabajamos con diferentes estratos, pero con soluciones también. ¿Cada cuánto tiempo frecuencia se debe hacer la fertilización al máximos? A la semana. Mira, en realidad nosotros fertilizamos literalmente todos los días. Lo que no fertilizamos son los días domingos. Solamente el domingo es agua nada más. Para comenzar la sal, de repente bajarles un poquito y el lunes empezar borrón y cuenta nueva, literalmente hablando, ¿no? 7. Bien, mira, aquí tenemos las dejas almacigueras. Y aquí, por ejemplo, estas están en el piso, pero el piso que tú riegas, aquí es un piso plástico, ¿eh? Aquí la planta o la raíz salió. ¿Por qué? Porque en su base encuentra humedad. Pero si tú hagas una solución tendida ahí en el aire, la raíz como no va a tener por dónde, o sea, no va a tener por dónde buscar el agua porque no hay nada abajo, simplemente va a regresarse y va a hacer su buena masa radicular dentro del hoyito donde que contiene el sustrato la bandeja, ¿no? Y el punto exacto es cuando ya la raíz comienza a asomarse aquí para poder trasplantar, ¿no? Aquí teníamos las soluciones nutritivas, bueno, aquí, y comenzamos a regar con la misma regla de lluvia fina. Es importante también que una almaciguera, porque realmente se tendría que trabajar en una almaciguera para tener un mejor orden, y aislarlo, ¿no? Aislarlo de repente de las áreas de producción en sí. Regar cuando la planta lo necesite, ¿no? Y trabajar y tener los mejores cuidados al vacío. El vacío es lo vital. Asimismo, dentro del área de producción, al momento de hacer cualquier práctica, sea un riego, sea una siembra, hay que lavarse bien y desinfectarse las manos. Asimismo, evitar ingresar con la misma ropa que de repente yo vine de mi casa, o de repente me fui a almorzar, o de repente fui a comprar, etcétera, etcétera. No. Para tener una barrera 1 o la barrera número 1 de protección es el orden y la limpieza. Me río, limpieza de uñas, bien lavadita las manos, usar una ropa solamente especial para transitar dentro del área de producción. Y con eso te dan por seguro que tienen una barrera o una buena barrera para evitar el ingreso también de lo que son plagas generadas por algún insecto o por alguna enfermedad, ¿no? El orden es importante, así como la limpieza dentro del área de producción. Evitar cartones, evitar maderas, evitar envases descartables, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es basura, residuos vegetales, hay que eliminarlo del área de producción. Cartones, porque el cartón cuando hay humedad o lluvia se moja. La madera igual se moja. Y como son originarios de un residuo vegetal, van a generar un microclima
propicio para la formación de hongos. Y esos hongos te puede atacar a uno o dos cultivos como que te puede atacar a todos. Entonces, lo ideal es retirar toda esa basura, ¿no? Toda esa basurita que hay, residuos de cartón, residuos de papeles, restos vegetales, alguna hoja, hay que retirarlo. Esa es como segunda barrera, la colocación de trampas de colores, que puede ser amarillo, naranja, verde, blancos, azul, negro. O sea, a veces muchos dicen, no, las trampas amarillas. No, perdón. O sea, no solamente las trampas pueden ser de color amarillo. La idea es que tú busques colores atrayentes para el insecto. ¿Por qué no colores fosforescentes? Y ese mismo color le impregnas tu adherente o tu herbicida o el producto que uses y automáticamente tienes tu protección, ¿no? Entonces, en el color amarillo, por ejemplo, ¿qué es lo que cae? Mosca minadora. En el color azul, ¿qué es lo que más cae? Caen los trips. En el color naranja, ¿qué te cae? Te cae trips y te cae también lo que son pulgones. El pulgón también te cae en el azul. En el amarillo te cae mosca minadora y también mosca blanca. Es lo que más abunda, lo que más puede abundar en un campo contaminado, donde puede ir, es el color amarillo. ¿Ya? Muy bien, siguiente. Miren, nosotros, amigo Yeltsin, de Sullana, mi amigo Yeltsin, ¿cómo dice? Mi paisano. Sí, nosotros, por ejemplo, los almácigos de lechuga los sacamos a los 30 días, exactos. Lechuga romana, 25 días, porque es la lechuga prácticamente que es la más precoz para trasplantar y la más precoz para cosechar. Las lechugas que nos demoran un poquito más son las lechugas de colores, especialmente color morado, color rojo. Nosotros usamos la Black Rose, la trasplantamos a los 30, 32 días y la cosechamos unos 5 a 7 días o inclusive hasta 10 después de haber cosechado una lechuga crespa verde o seda, ¿no? Pero por lo general son 30 días del máximo y 30 días contados desde el máximo o trasplantaste a la cosecha. Son 60 días promedio. A ver, yo aplico mis plantones en un cilindro de 100 litros, 25 potasio, 25 monobónico. ¿Está bien? Pero 25 gramos, ¿o qué? Un kilo, no creo que sea kilo. A ver, a ver, mira. Amigo José Raúl Quispe, lo que pasa, como vuelvo a repetir, sería yo, literalmente, y te lo voy a hacer, te voy a decir con toda sinceridad, sería yo un inconsciente y sería malo de mi parte decirte que está bien o que está mal, porque realmente para poder determinar esas cantidades, sea de potasio, sea de nitrato o sea de cualquier otro fertilizante, se tendría que partir primeramente de un análisis de agua, para yo, o sea, estar certero o exacto a lo que te voy a aplicar, ¿no? Fosfato de monomónico. Por eso te decía, yo veo análisis de agua y con base a eso yo hago formulaciones, ¿no? Para cualquier ápida. Quieres más hojas, quieres más frutos, quieres más raíz, quieres que el planta te dispare. Porque hay momentos en que a veces el almaciguero me dice, ingeniero, ¿sabes qué? Ya mi plantita ya tiene raíz. Ahora, ingeniero, estírala. Ya, formulación, todo. 2, 3 días, ¿sí? Dispara, ya, lista, lista. Entonces, y bueno, formular tampoco no es nada difícil, ¿no? Pero sí hay que tener un análisis de agua como base. Una dosis para lesión de tomate. El tomate, como te digo, o sea, yo trabajo dos formulaciones nomás para tomate. Una que es etapa vegetativa y una etapa de productiva. No trabajo dos formulaciones más. No trabajo floración, no, pues ya. ¿Por qué? Porque el tomate, en este caso, nosotros trabajamos con variedades indeterminadas y estos se autopolinizan solos, ¿no? Entonces, son dos cosas. En un tomate indeterminado tú vas a tener todas las etapas juntas. ¿Va a crecer? Sí, va a tener crecimiento vegetativo, sí lo va a tener. ¿Va a tener flor? Sí. ¿Va a tener fruta? También. Entonces va a tener las tres etapas juntas. Es por eso que yo solamente utilizo dos formulaciones para tomate. Una de almácigo y una ya desde que se planta hasta que llega a lo final, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Es recomendable hacer un río con agua después de fertilizar varias veces para evitar, pues, sí, es recomendable. Como les comentaba, yo los ríos con agua se programan los fines de semana, ¿no? Y regamos
lo necesario el cultivo. No es que hagamos ya, saturemos, no, y nos vamos, no. Inclusive se puede regar hasta 2 o hasta 3, en algunos inclusive hasta 4 veces, dependiendo cómo esté la temperatura y qué sustrato utilizan para poder mantener en buenas condiciones el almácigo. Sí, amigo José, vuelvo a decir, este, yo te podría ayudar si tienes algún análisis de agua, aunque sea tu zona, del vecino, o algo por eso, yo te podría ayudar en esto, no tengo ningún problema. Yo te puedo ayudar con esto. Y aquí está, ¿no? ¿Qué es un almácigo, no? Para mí es un microambiente donde yo debo de tener los cuidados necesarios para poder, ¿no? Poder seleccionar mis mejores plántulas y que estén listas para trasplante, ¿no? Con el propósito de tener una mejor producción, ¿no? Pero en términos técnicos, dice, también llamado semillero, es un microambiente adecuado donde se siembran las semillas y se obtiene un buen número de plántulas en poco espacio, ¿sí? Correcto. Porque ya es poder seleccionar mis mejores plántulas. Sí, los plántulas son... Siguiente. Siguiente, me parece. Claro, el amasivo en realidad te da muchas ventajas, ¿no? La primera es que acelera la germinación de las semillas, porque como ese es un espacio donde tú lo vas a estar viendo, es un mejor espacio. A ver, de repente 1 hectárea te vas a demorar mucho, pero si es un manejo un ambiente reducido, vas a tener un mejor control de ello. Y te hacía germinación sirve así porque va a tener los ríos necesarios. Sin embargo, cuando tú siembras en campo o siembras de repente en un sistema, tú tienes que esperar los turnos de río. Sin embargo, aquí el máximo no. Tú le das el cultivo cuando necesita, lo riegas. Y acelera la germinación de las semillas, ¿no? ¿Permite que no hay un número de plantas y violence en poco espacio? Sí, porque es dependiente del número de bandeja o la cantidad de ellos en la bandeja. Puede ser 72, de 100, 200, 300, 400 hoyos. Eso depende de eso. Un mayor plan de vigoroso hace poco espacio, sí, porque vuelvo a decir, se trabaja con soluciones ahí. Acelera el crecimiento de las plantas logradas, sí, correcto. Facilita la selección de la mejor planta para trasplante, correcto. O sea, es como ir a la segura, porque entonces si siembra directa, de repente siembras 10 y te germinaron 4, ya como que perdiste 6. Pero si tú al máximo, como tú ya seleccionaste los 10, pues los 10 van a ser trasplantados. Ojo, también hay que tener presente dos cosas. Una cosa es el porcentaje de germinación, la germinación, y otra cosa es el porcentaje de mortandad del cultivo. Por ejemplo, yo pongo 100 semillas, me germinaron las 100, germinación 100%, correcto. Termino mi almácigo y yo debo trasplantar. Llevo esas 100. Para trasplantarlo, va a tener otras condiciones el cultivo. Y puede pegarme 70, 60, 80, 90%, ¿no? O como que todas también te pueden pegar, dependiendo del valor de las condiciones que tiene el cultivo. Entonces, el cultivo cuando pasa a otro ambiente también se estresa. Lo ideal ahí es ayudarlo también con algunos tipos de aminoácidos o algas, ¿no? Para poder un poco desestresar el cultivo. Facilita la selección de mejor pero atrapa sí, porque yo en poco espacio puedo seleccionar cuáles son mis mejores guerreros, ¿no? Literalmente hablando. Permite la programación de cultivos, sí, porque en un masivo, como lo tienes 30 días nada más, entonces tú tienes chance a poder cuadrar y ver tus tiempos. Ya sabes que yo voy a sembrar en enero, voy a cosechar, voy a trabajar en febrero y cosecho en marzo, ¿no? Eso permite, sí, permite la persona. ¿Siente? Pero aquí tenemos lo que son tipos de siembra, ¿no? Existe siembra directa y siembra indirecta. Siembra directa cuando yo cojo la semilla y lo pongo directo, pero lo mismo no lo indica. Indirecta cuando yo hago mi almácigo y trasplanto. Eso es brevemente que es una siembra directa y una siembra indirecta. Siguiente. Bueno, tenemos algunos ejemplos.
Aunque también hay algunos cultivos de siembra indirecta que puede hacerlo directo, ¿no? Pero sí son un poquito más especiales para germinar. Entonces eso se clasifica así: cultivo de siembra directa, cultivo de siembra indirecta. Siguiente. Dentro de los contenidos que nosotros podemos utilizar para la producción de farmacia, no necesariamente tienen que ser algo bonito, porque si yo, por ejemplo, no dispongo de los recursos para poder iniciar, pues debo ingeniármelas, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo quiero armar mi sistema hidropónico, muy bien, perfecto. Quiero también armar mi masiguera, perfecto, me parece muy bien. Y eso va a depender mucho de los recursos con que se maneja uno. Demasiado. Carlos, ¿sabes qué? Las bandejas están muy caras, me cuesta un ojo de la 72 por 10 son 720. Muy bien. ¿Sabes qué? Consigue una cajita de fruta, forra literalmente con plástico negro o azul para evitar la formación de algas, rellena con sustrato y tienes para hacer cantidad de almácenes. Cientos de almácenes. Puedes utilizar vasos de termopor, puedes utilizar de estos platitos que dan para el pollo, también los puedes utilizar para hacer tus almácenes. O cualquier otro material o que te sirva para poder tú almacenar, ¿no?, tu sustrato para poder propagar y hacer una buena preparación de sustrato para poder tener para todos los almacenes, ¿no? En base de plástico, sí, cajones de frutas se usa, espuma fenólica, todos estos materiales, ¿no?, se utilizan, ¿no?, para poder yo hacer, hacer mis plantineras o mi hormiguera. Siguiente. Ingeniero, buenas noches, análisis, solo que, mira, se pide un análisis físico-químico del agua, ¿no? Un análisis físico-químico del agua. Si es que quieres ser un poco más detallista, pide en el laboratorio, quiero un análisis físico-químico del agua de macro y micronutrientes. Macro son los elementos que la planta necesita en mayores cantidades, por ejemplo, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. Y los más menores es el hierro, el zinc, el boro, el molibdeno, ¿no? Todos esos elementos la planta los necesita en mínimas cantidades. Entonces, si yo no aplico correctamente, puede intoxicar la planta. Y al final, algunos terminan que el clima, que esto, que no dice, que esto. No, hay que buscar bien el asunto, qué es lo que está pasando. Entonces, para un análisis de agua, análisis físico-químico del agua, donde te ve el pH, conductividad, te ve todo lo que son, de acuerdo a la disposición de este laboratorio, metales pesados también. Entonces, eso te va a ayudar mucho mejor. Entonces, yo necesito mi análisis de agua, mi pH, mi conductividad y mi análisis físico-químico de macro y microelementos. Quiero saber qué cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio tiene mi familia también. Siguiente. Bueno, les comento que algunas imágenes, la fuente es de la Universidad Agraria de La Molina, bueno, soy el doctor Alfredo Rodríguez, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas cajitas de frutas, sin necesidad de tener más higueras, de repente sin necesidad de tener vasitos de termopor, no, mira, una cajita de fruta, la forramos con plástico color oscuro y procedemos a llenarla con sustrato. Hay que armar líneas, por lo menos entre una y otra línea, que sea entre 5 a 10 centímetros, dependiendo del tipo de cultivo. Y la cantidad de semillas que se pone por línea, puedes hacerlo cada 1 centímetro, cada 3, o de repente en el mismo hoyo pones 3, 4 semillitas. Eso depende del manejo de cada persona. Siguiente. Bueno, aquí se trata, además, si lo dije, ¿no?, que retenga humedad, que no se compacte, por ejemplo, como la arena fina, que se puede utilizar continuamente. Sí, la idea es eso, ¿no? Pero eso lo vas a lograr siempre y cuando utilices más lo que son sustratos inorgánicos, que no se va a descomponer. En los orgánicos hay que tener bastante cuidado cuando se habla del término reutilizar.
Pero tiene que decir que yo saqué al cultivo viejo que tenía OTI, lo traigo y lo vuelvo a utilizar en otros sitios. No, eso no se hace, ¿no? Entonces, que se puede usar de fácil disponibilidad, debajo, pues sí, Ariel Río, bueno, aquí algunos ejemplos. Siguiente. Lo ideal aquí, claro, lo ideal es utilizar sustratos que tengas en tu zona. Yo, por ejemplo, si soy del norte, que podría serlo, ¿no? Yo vivo en Tumbes, y ¿sabes qué? Quiero un sustrato. ¿Qué te recomendaron? No sé, alguna roca volcánica, piedra pómez, aire de cuarzo. Entonces, eso te genera más costo. Lo ideal es hacer un recorrido por mi zona y analizar mis costos-beneficios, cuánto me proporciona o cuánto me cuesta preparar esta cantidad de sustrato. Y de acuerdo a eso tomo las decisiones. A ver, siguiente. Bueno, aquí también igual, la imagen con Líos Fuente, de la Universidad de Reina Molina, ¿no? De mi amigo Alfredo Rodríguez. Cuidar al máximo, bueno, aquí algunos cuidados, ¿no? En resumen, es prácticamente lo que les dije, o sea, hay que cuidarlos como si fuéramos nosotros, o si fuera para nosotros. Regar con frecuencia para mantener húmedo el sustrato, sí, o sea, hay que mantenerlo húmedo, pero no abusar, hacerlo todos los días. Si está húmedo, no se riega. Cuando ven que las tribus plantas se exponen más a la luz, del contrario puede dar, sí. Cuando yo tengo mi almácigo y lo tengo bajo sombra, pues la planta por buscar luz se va a estirar. Lo ideal también es irlo soltando de a poquito para que de alguna otra manera se vaya aclimatizando y pueda generar un mejor trabajo. Por el ácido, de contrario, se pueden alargar. Sí, lo ideal es mantenerlo en la luz para que no se largue. Proteger la masa y la fuerza de la acción solar como hay sombra, claro. El almácigo internamente también se protege como haya Rachel, porque los climas o el clima en sí ha estado fuerte y sigue fuerte, ¿no? Viene como el frío y eso de alguna otra manera también te estresa el cultivo. Entonces, tratamientos preventivos también, ¿no? De algún fungicida para prevenir. Preventa nutrición, el siguiente. Y la protección que hay que dar al cultivo, ¿no? Vente una mallita encima para que no venga el ratón, no venga la paloma a comerse mis almacenes, que ellos sea de paso lo hace. ¿No? Bueno, aquí está protegido lo que es el almacén. Esto sí es importante, los niveles de pH y conductividad que puede tener una solución. Lechuga, pH 5,5, 6,5. Si te 6,8, bien, ¿no? Y los rangos de pH, por ejemplo, para que los elementos o la mayor cantidad de elementos estén disponibles o sea, para el cultivo, es de 5,5 a 6,5. Es lo que tenemos actualmente en biografía. Siguiente. A ver, no se ve. Y aquí un resumen también que me permito siempre hacer hincapié, porque nosotros para poder conocer de cultivos, para poder saber una nutrición, para saber qué necesita la planta, yo personalmente se lo digo así, no necesitamos ser ingenieros, doctores, zootecnistas o algo afín, ¿no? No. Y lo que se tiene que saber es desmenuzar, entender qué es lo que yo requiero y poder transmitirlo, ¿no? Y hablarle, por este caso, cuando son personas de tu barrio, o presidente, tú las conoces, ¿no? Y de repente por alguna limitación, ¿no? No puede. Tú tienes que enseñarle así cosas prácticas. Por ejemplo, los elementos mayores, ¿para qué les sirven? ¿Qué hace cada elemento? ¿Qué función cumple la planta? Y yo te lo digo así, el nitrógeno sirve todo lo que es crecimiento vegetativo, llámese hojas, ramas y tallos. El fósforo es relevante en etapas de enraizamiento y floración. Es por eso que comenta Alicio incrementar un poco la cantidad de fósforo. El potasio determina calidad de la. El potasio siempre ha sido como un puente. Yo, por ejemplo, cuando quiero extender un poquito más la lechuga para que no se alargue, le aplico unos días antes potasio.
y tranquilamente, se aguanta. Los rangos de pH varían de 5,5 a 6,5, así hemos dicho. Las conductividades de 2 a 4. Eso depende también si es que no hay sol. Siguiente. Siguiente, Percy. Bueno, aquí hay algunas formulaciones, ¿no? Que se las voy a dejar, se las voy a compartir. Este es de un trabajo en la Universidad Científica del Sur. Nos demoró, voy a decir, un par de años, pero igual. Aquí se los puedo pronunciar. Formulación para tomate y formulación para pepino. Ojo, las cantidades que yo pongo aquí no significa que voy a echar 200 de nitrógeno. O esto. O 200, o 195 de urea, o 195 de amonio, porque este tiene nitrógeno. No. Hay que trabajar y ver qué fertilizantes se tienen a la mano. Y de acuerdo a eso, ver la composición nutricional y de dónde podemos sacar todas esas fuentes para hacer mis formulaciones en sí. Siguiente, ahí el olivo, pueden tomarlo en pantallazo, usarlo, ¿no? Lo que es tomate y pepino. Y acá tengo unas formulaciones para lo que es berenjena y pimiento. Lo separé con crecimiento vegetativo, floración y fructificación. Siguiente. Ya. Bueno, aquí es la anterior, por favor. No. Después los cuadros siguen. No. Muy bien, sigamos. La siguiente. ¿Por dónde nos quedamos? Siguiente. Bueno, definición de sustrato, como se dije, es cualquier material sólido que reemplaza el suelo para cumplir la función de sostén en la planta. Nada más. Ese es el sustrato. Siguiente. Bueno, aquí está la definición del sustrato. Siguiente. Bueno, aquí está, hemos regresado a lo que es las características de los sustratos y lo que estaba probando, ¿no? Ladrillo trozado con arena y ladrillo trozado con gravilla. Siguiente. 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 Ya se lo dije. Siguiente. Siguiente. Aquí. A ver, la anterior, por favor. Por ejemplo, cuando yo trabajo con cajitas de frutos, miren, forradas con plástico negro azul. Me echo mi sustrato y comienzo a armar rayitas, que van a ser el distanciamiento de filas. Y entre cada rayita, lo ideal en lechugas es poner entre ¿no? Una semillita por cada centímetro. ¿Ya? Se trazan las líneas, se colocan las semillas y se cubren nuevamente. Y luego agüita con ellos. Siguiente. 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 Bueno, procedimiento una vez que se siembra, hay que cubrir semillas y regar el sustrato, bueno, con una regadera de lluvia fina. Y mantener el sustrato hasta la germinación, o sea, tocar y ver si le falta o no agua. Colocar la masa en lugar sombreado en verano o cubrirlo con plástico transparente en invierno. Sí, muy bien. Pero no significa sombreado que le dé luz total, porque no se va a estirar. La cuestión de equilibrio, más o menos, algo sombreado. Siguiente. Bueno, solución nutritiva, ahí está, por ejemplo, almácigo de arena de río. Siguiente. Siguiente. Bueno, algo característico del gusto, almácigo de tomate y pimiento. Días para germinación, demoras ambos 7 días, pimiento 12 a 15 días. Con 2 semanas que volvés un pimiento, ves si la semilla va o no va. Siguiente, esto voy a compartir. Siguiente.
Bueno, más bien maneja 72 hoyos, ¿no? Planta de 20 días, miren qué tamaño tiene. 20 y 30 días, miren. Bueno, eso ya es parte del trasplante, ¿no? Cuando el planta ya tenga un mes de edad, así va a estar. Se eche un hoyito y se trasplanta. Siguiente. Bueno, aquí un sistema en mangas. Esto fue en el año, a ver, déjenme recordar, 92 creo. Me falta el siguiente, a ver si el show ya, pero bueno, las profundidades, eso igual se va a compartir. Medio centímetro, o por lo general, cualquier semilla que, si es que se desconoce la profundidad sembrar, simplemente lleven esto, la semilla se siembra al doble o máximo 3 veces su tamaño. ¿Ya? Tengan presente eso. Siguiente. Bueno, ahí está la visualización y hay que, es importante ponerle nombre para hacerle un seguimiento a la planta. Y sabes, no sé, ya la variedad uno me dio por si acaso 25 días. Nada que envidiar lo que pusimos. La 2 me dio más o me dio menos. Entonces eso te permite evaluar. Siguiente. Bueno, aquí están los ensayos con el año 90 creo, más o menos. Le hicimos ensayos con solución nutritiva, que está en cajitas y acá está en termopor, ya con una siembra ya directa. Siguiente. Siguiente. Bueno, ahí está lo que es el sistema en sí, ¿no? Cómo entraron y cómo salieron. La cosecha es 30 días en invierno y 20 días en verano. Es un sistema de río flotante. Siguiente. Bueno, aquí está lo que es, ¿no? Alguna maqueta que hicimos también en la Universidad Científica. Hicimos con Crespa Rojas, Robles, y acá también teníamos seda, ¿no? Tengo la seda, tenemos Crespa Verde, teníamos acá Robles, y acá hay Romana también. Siguiente. Eso es todo, profesor. Muy bien. De mi parte, ¿alguna pregunta, alguna duda? Algo que de repente no les quedó claro. A ver, las preguntas, por favor, del chat. Ya, Jaira, ¿lo podrías mencionar, por favor? Sí, todas las preguntas del chat ya fueron resueltas por el profesor a lo largo de la reunión. Sí, Ok. Entonces, profesor, quisiera que recalque un poco estas dosificaciones. Hay algunos clientes que en el chat de WhatsApp que nos han mencionado. Eso acá lo podemos compartir, ¿sí? sí, sí, sí. Como les comentaba, estas ya son para etapas definitivas, ¿ah? No son para más, son para etapas definitivas ya del cultivo. Y aquí les comentaba, por ejemplo, de que todo esto, todas estas formulaciones, esta es una formulación, ¿no? Las recetas se van a hacer de acuerdo a un análisis de agua de la zona donde se produce. No, no va a ser que yo saque mi agua acá y me quiera ir a producir pues a Piura. No, se debe tener un análisis de agua ahí mismo para poder hacer una formulación correcta. Ok. Vamos a compartir estos Sí, cuadros, sí, ¿sí? pueden Entonces, compartirlo. bueno, a todos los participantes agradecer por su presencia. Ha sido una clase bastante fructífera y esperamos que se vuelvan a conectar para la próxima capacitación, ¿no? Aproximadamente el fines de mayo vamos a estar nuevamente con las capacitaciones. Por favor, nos escriben al grupo para que puedan mencionar qué temas quisieran que se trate de la siguiente capacitación, ¿no? Es muy importante escuchar sus opiniones
para poder ir mejorando y para poder realizar una capacitación con temas relevantes. Eso es todo y que tengan unas buenas noches. Muchas gracias, profesor, por su excelente ponencia y lo esperamos para la próxima capacitación. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, gracias y hasta una nueva oportunidad. Ok, hasta luego.